Hola, voy a hablar de un tema bien sensitivo, bien fuerte, que me toca mucho. Y es que por lo regular yo escribo cuando veo una noticia. Hace un tiempo no lo estoy haciendo porque me tomo el tiempo de digerirla. O porque son noticias que me afectan o tocan bastante. Y pues a veces prefiero ni hablarlo porque es difícil. En días recientes hemos visto aumentos de violaciones a niños, a adolescentes, a mujeres, secuestro, muchos homicidios, ley 54 de hombres, ¿verdad? Asesinando a sus exparejas o parejas por la razón que sea, porque nada justifica un asesinato. Usted no tiene el poder para... Y déjame frasear eso mejor. Usted no tiene el poder, no, ¿verdad? Porque lo logran hacer. Pero nadie es quien para determinar sobre la vida de una persona. Me parece sumamente injusto. Nadie es dueño de la vida de una persona. Entonces es algo bien común, sumamente común. Ocurre todos los días. Y está brutal, gente, porque cuando una mujer finalmente decide acusar o llevar un pleito legal contra su agresor es porque ha pasado muchas cosas. Han pasado muchas cosas para que esa mujer finalmente tome esa decisión. Y se lo digo de corazón. Pero es bien difícil porque aunque la otra persona es la acusada, en el proceso legal la mujer pasa unas situaciones bien difíciles y emocionalmente sumamente fuerte, drenante. El mismo sistema es aplastante. Obviamente la parte defensora, el abogado del agresor va contra ti con todo. La justicia está brutal, es bien difícil a veces. Y por eso muchas mujeres y hombres, porque hay que hablar de hombres, se quitan en los procesos. Y también tratan de hacerte sentir culpable de todo lo que pasaste. Y no, es bien difícil. Entonces no tienes como que no sientes un apoyo ni del sistema y muchas veces ni de los seres cercanos porque te juzgan. Ay, ¿por qué te aguantaste eso? ¿Por qué aguantaste tanto? Es tu culpa por aguantar, porque de la primera tenías que irte. Las madres por lo regular siempre anteponen el concepto familia antes de ellas mismas y a sus hijos. Entonces, por eso se piensa mucho. Que es un error, sí lo es. Pero somos seres humanos con emociones, pensamientos, las emociones y la mente, ¿verdad? Nos juegan un papel bien importante y nos dominan muchas veces. Así que apoya a la persona que al fin toma la decisión. Y está brutal la hipocresía que existe en las personas. Hay demasiada hipocresía. Porque tú ves gente, personas que te amaban, supuestamente, te amaban, y que muchas veces te aconsejaban que denunciara a la persona, que tomara acción, aún siendo familia de la persona. Muchas veces esas familias son las que me decían, ¿por qué la aguanta? Deja de aguantar, denuncia. Y le dicen. Pero cuando lo haces, se vuelven tus enemigos, blasfemian, atacan a tus hijos, afectan a tus hijos porque se les olvida que yo soy madre y ellos son hijos ante todo. Y les duele que hablen de su mamá. A veces hasta atacan a los hijos como si fueran culpables porque ellos de cierta forma pues tomaron decisión o ayudaron a su mamá en el proceso. Así que ya el ataque se vira totalmente y ya no es tu agresor solamente el que te ataca, sino familiares o amigos cercanos. Y es curioso porque en mi caso los amigos de la persona
de hecho me han apoyado porque vieron con sus propios ojos muchas cosas que pasaron durante muchos años. Pero familia, que era mi familia, que amo todavía, pero que entendí que ya no va a ser jamás igual, te atacan o te dejan de hablar o te rechazan o rechazan a tus hijos, y no hay nada que duela más que tú veas la diferencia con tus hijos. Entonces se empieza a crear falsas historias, patrañas. Está brutal, gente. Entonces hay una crisis que por ley 54 o maltrato, como lo quieran llamar, hay una crisis brutal porque tú como víctima no tienes a veces el apoyo ni las herramientas necesarias para afrontar la situación, y te sientes muchas veces que es hasta peor tomar cartas en el asunto, porque entonces vienen otros tipos de ataques. Es bien difícil. Pero entonces ves estas noticias y tú dices pero si no hago nada, yo voy a hacer una posible portada de noticias o la posible próxima víctima. Entonces piensas también en tus hijos y lo que van a vivir, el escenario que viven de violencia o de maltrato psicológico muchas veces, porque no estamos hablando de maltrato físico. El maltrato psicológico, disculpen, estoy un poco ronca, es tan fuerte y muchas veces mucho más difícil de superar porque escala muy profundo que el físico, y las personas a veces no lo entienden. Así que este tema pues es un tema muy largo y bien fuerte. Entonces llega un momento en que tú dices, es que ya no es ni el concepto familia, porque ahora mismo, ¿qué familia aguanta eso? Ya el mismo concepto de familia y de proteger a tu hijo hace que tú tengas que tomar decisiones, porque de cierta forma ya ellos están afectados, porque ven el maltrato, porque ven las cosas que pasan que no están bien, porque lo sufren. Entonces uno no se da cuenta a veces de que ellos están sufriendo igual o más que tú. Y está brutal porque es que el agresor ni cuenta se da que lo está haciendo mal, o se da cuenta, o este ciclo te destruyó hoy y mañana te envió un ramo de flores o te envió un poema brutal, y entonces es bien difícil de ver. Entonces tienen otra pareja que de seguro era el amante, y esa otra pareja, que me avergüenza mucho, deja de verte o de ver que ella puede ser la próxima víctima, o lo es seguramente, y tú no lo sabes porque el sentido de orgullo no permite que muchas veces tú aceptes que ya tú estás viviendo ese ciclo de violencia y que lo estás viendo, que es real. Últimamente estoy mencionando mucho sustituyendo la L por la R, y es por ese diente, que es real por orgullo, porque están pasando el proceso que tú pasaste en un momento dado, que creías que eso era un episodio aislado, que eso no iba a volver a ocurrir, que la persona te ama, va a cambiar, y de seguro ya estás empezando a vivir ese proceso, y uno a veces no se le hace difícil como que reconocerlo, y vive con esperanza de que va a haber un cambio. Esa esperanza es la que nos mata muchas veces, porque vivimos con esperanza de cambio y dejamos pasar incidente tras incidente. Y cuando digo nos mata, que puede llegar a pasar, como ha pasado en estos días, todas estas mujeres asesinadas, incluyendo mi amiga que murió hace un año o dos atrás, no nos mata solamente físicamente, es que nos va matando emocionalmente, nos va matando el espíritu. Dejamos de ser quienes somos. A lo mejor éramos personas bien activas, bien alegres,
emprendedores, y de momento dejas de serlo. Eras una persona bien amigable, sociable, te aíslas. Y son cosas que pasan paulatinamente. Y sin darte cuenta dejaste de ser quien eras y dejaste de vivir. Por eso les digo que no solamente está la muerte física, está la muerte emocional y espiritual, que es bien fuerte, porque un golpe a lo mejor sana en un par de días, pero el daño psicológico y espiritual dura por mucho tiempo y es más difícil de sanar. Y es triste saber que esas personas que tú consideras familia no pueden reconocerlo, aún habiéndolo visto con sus propios ojos, aún habiéndote aconsejado tomar cartas en el asunto hace tiempo. Cuando decides hacerlo, te rechazan. No sé qué les pasa, de verdad. Cambian totalmente. Y no solamente cambian contigo, fine, es que tú notas la diferencia hasta con tu familia y tus hijos, y está brutal porque no lo esperabas porque yo como persona, cuando mi hijo hace algo mal, yo no lo voy a defender. La primera que lo va a juzgar soy yo, porque yo te crié. Y yo no te crié para ser un agresor, yo no te crié para ser un malcriado. Yo te di valores. Y siempre, desde chiquito, yo le digo a mi hijo, no esperen que yo los apoye cuando estén mal, porque no va a ser así. Y la primera que te va a señalar y te va a corregir soy yo. Y muchas veces, pues, hay madres o padres que tienen, en cierta forma, culpa y responsabilidad porque protegen a sus hijos. Como les iba diciendo, porque protegen a sus hijos aún sabiendo que están mal. Entonces, si tu hijo fue un asesino, tú no puedes tapar esa realidad. Tú no criaste a un hijo para ser un asesino, para ser un mal hombre o un maltratante, ya sea de niños o adultos. Es tu responsabilidad corregir, tratar de formar un mejor hombre. Y si está mal, tienes que reconocerlo. Tú como mujer, ponte en los zapatos de esa mujer que está siendo maltratada por años quizás. Y me avergüenzan estas mujeres, que a lo mejor son amigas, parejas actuales, madres, que no ayudan en el proceso, que crean bochinche, que dejan de ser quienes eran. Yo no puedo jamás de ser quien soy. Yo tengo que ser honesta conmigo misma y leal a mis criterios y mis valores. Y yo tengo 2 varones. No sé lo que me toque vivir ahí. Pero desde pequeño les estoy diciendo, yo no te voy a apoyar en nada malo. De hecho, yo no te voy a apoyar chillería. Si tú tienes una novia, es una novia. Y si no puedes ser fiel, no tengas ninguna. No te comprometas. Ten amigas y ya. Pero yo no te voy a apoyar a ti que seas un maltratante, ni hagas sufrir a ninguna mujer, y menos yo que lo sufrí. Y menos ustedes o niños que vivieron y crecieron sabiendo el daño que hace ser maltratante, ser infiel, ser desleal, el daño que puede hacer una mentira. O sea, tú que lo sabes, que sufriste daño colateral, pero viviste y viste el daño que le hizo a tu madre o a alguna mujer de tu familia, menos te voy a aceptar que lo hagas, ¿entiendes? Porque tú conoces de cerca el dolor y el daño que esto causa. Lo que iba, muchas veces la gente es bien hipócrita, o sea, súper hipócrita. Crea en mentiras
De hecho, para que las demás personas te dejen de hablar. La persona agresora, si aún estando en un proceso de terapia, sigue diciendo por culpa de tu madre o por tu culpa, pues todo es culpa tuya, que eres la víctima. Ese proceso de terapia no está haciendo nada, porque todavía la persona no se da cuenta que está pasando por ese proceso porque actuó mal. Y es preocupante porque entonces esas terapias no están cumpliendo su propósito, y es que esa persona reconozca: yo hice mal, lo he hecho mal, cómo puedo ser mejor, y cambiar y reconocerse, ¿entiendes? Y esto no es algo aislado, esto no es algo que es de una en mil, esto es algo que ocurre constantemente, que ocurre todos los días en nuestra isla y en el mundo entero. Y nos debe de preocupar porque no está funcionando. El sistema no está funcionando. Por eso tú ves reincidentes. Cuando tú ves esos hombres que mataron a las mujeres, muchos tienen récord anterior de maltrato, récord anterior de ley 54, de violencia de alguna forma, y han pasado ya por el proceso supuesto de la oportunidad que te dan, de los programas estos de rehabilitación, y nos damos cuenta que no están funcionando porque vuelven a lo mismo, porque recaen en la misma conducta. Y una persona que todavía dice es por tu culpa, o por culpa tuya, o por culpa de tu mamá, no ha reconocido que realmente el problema es él. Por eso es que está él o ella, ¿verdad? Porque aceptamos que hay mujeres también. Todavía no ha podido ver que está en ese proceso porque actuó mal. Maybe, tal vez, delante de la terapista es una cosa, y le dice: no, yo sé que actué mal, porque me imagino todo. Pero cuando sale de ahí, vuelve y dice: soy culpa de aquello o de aquel. Esa persona no está rehabilitándose. Esa persona no ha reconocido nada. Y duele, porque son personas que realmente, cuando tú les das esta oportunidad de rehabilitación, es porque tú quieres darle una oportunidad de ser mejores personas. Y más cuando son padres de tus hijos o algo así, porque tú quieres un buen padre para tus hijos. Pero no está funcionando. Yo nunca había hecho este video hablando tan fuerte o íntimamente de este tema, pero la realidad es que me preocupa mucho lo que está ocurriendo, y el alza y el aumento en este tipo de muerte. El maltrato ha existido toda la vida, porque la cultura patriarcal, el hombre se cree que es dueño de la mujer. Pero no, tenemos que hacer algo. Esto tiene que parar. Y realmente me preocupa mucho. Así que pues, estoy dejando a un lado lo que es el orgullo y estoy exponiendo esta situación que me preocupa mucho y que siento que el sistema no está funcionando. Y me hace repensar si vale la pena darle oportunidades a estas personas de rehabilitarse, porque la mayoría reincide. No sé, la rehabilitación no está funcionando. Las personas ahora mismo ni reconocen que realmente el problema, tienen un problema. Porque cuando dice que la culpa es tuya que esté en ese programa, ¿verdad? Es porque la persona no ha reconocido un divino. Y me preocupa sinceramente esto. Me preocupa mucho. Otra cosa, si tú, familiar de X persona, tú, agresor, whatever, no reconoces que el problema es de esa persona que está en el proceso de rehabilitación, y le quieres echar la culpa, por ejemplo, a mí o a cualquier mujer o hombre que esté en el proceso, quédate ahí. Pero no sean tan ignorantes y tan irresponsables de involucrar a los niños.
No hablen de su madre frente a ellos, porque les afecta, porque les duele, porque los daña emocional y psicológicamente. Si ustedes quieren seguir viviendo en la asquerosidad de vida mental que tienen, quédense ustedes con sus problemas mentales, pero no afecten a los niños o sea, ellos son la generación que va creciendo. Y si tú quisiste vivir dentro de esa vida loca que tienes en tu mente y tú no quieres reconocer que eso está bien o está mal, ese es tu problema ya. Tú eres adulto o adulta. Pero no dañes a los niños. Los niños no tienen nada que ver. Y mis sobrinos son mis sobrinos hasta que yo me muera y yo los voy a amar como sea. No tienen que afectar las relaciones tampoco de los niños con la familia porque está súper mal. De hecho, yo abogué porque mis hijos continúen teniendo relación paterno-filial. Yo fui la que lo abogué porque la recomendación legal es que no la tuvieran. Pero yo no quiero afectar las relaciones de mis niños. ¿Por qué tienen que afectar la de los otros niños conmigo? ¿Por qué tienes que afectar las relaciones de los niños con X o Y personas? Los niños no tienen la culpa. Los niños aman a esa persona. No hay por qué afectarlos a ellos, porque ellos no son los culpables. Los problemas entre los adultos se dejan con los adultos. Y eso es algo que yo no puedo comprender. Y mucho menos que le echen la culpa a uno de los niños en ocasiones. Y es que está brutal, este tema está brutal. Cuando esto ocurre, esta violencia o maltrato o homicidio como estos que hubieron estos días, los más afectados son esos niños que quedan ahí. Por lo menos piensen en ellos, por favor. Para cerrar, en conclusión, el proceso de acusar a alguien finalmente es un proceso que cuando una mujer llega a eso, un hombre ha tenido que pasar por tanto y llenarse de mucho valor para someterse al proceso legal, que es sumamente aplastante, drenante, humillante, todo lo que tú quieras, no tienen idea. Apoyen a esa persona, por favor, porque ustedes no saben el calvario que vivió y el calvario que está viviendo. No sean hipócritas, que hay mucha gente hipócrita en este país. Hablan de justicia, hablan de lealtad, pero en el momento de la verdad son simplemente hipócritas y no apoyan el proceso, al contrario lo destruyen más. Nada, solamente quería dejarles saber eso que es les estoy hablando bien íntimamente porque es algo que está ocurriendo todo el fucking tiempo y la gente no lo ve. Y no ayuda a las personas, no las ayuda, porque tú te crees que hay gente que no ha visto 1000 veces maltrato por ahí y no ha dicho nada, o que te dice toma acción pero cuando la tomas te dejan sola. 1000 veces a muchas personas. Así que es preocupante porque pues el sistema de hecho ya está comprobado que no funciona, y eso está comprobado porque estadísticamente tú vas a ver que hay alta reincidencia de maltrato, que los que matan mujeres por ahí casi siempre tenían ya un historial de ley 54 o violencia doméstica o violencia en otro aspecto y pasaron por procesos de rehabilitación que obviamente no funcionan o no están funcionando, no sé las estrategias que están utilizando, pero no está funcionando, punto. Y no dejen sola a las víctimas nunca, apóyenlas, por favor.